Javier, bienvenido a Reflex Sapiens, qué ilusión tenerte en esta edición. Muchas gracias. Con toda la aportación que vas a traer. Bueno. Nos encontramos delante del Hospital Miguel Servet, donde llevas ejerciendo 30 años. Más o menos, sí. En la práctica clínica, Sí. también como profesor de universidad, catedrático recientemente. Bueno, de profesor unos 20 años y catedrático los últimos 3-4 años. Sí. Los últimos 3-4 años. Sí. Publicaciones, Unas cuantas. muchísimas. Más de 40 tesis, 350 estudios científicos he leído. Bueno, algo así. Sí. Y los libros traducidos a varios idiomas. Bueno, es un sí. honor tenerte aquí. Bueno, Nos vas a compartir lo que es el mindfulness, te voy a preguntar acerca de ello, acerca de la somatización Ajá. y de la terapia de aceptación y compromiso. vale. Un poquillo. Muy bien. ¿Qué es el mindfulness? Bueno, mindfulness sería, por un lado, un estado de la mente que se asocia a un gran bienestar físico y psicológico, esa es la razón de que se esté utilizando tanto, y por otro lado sería la técnica que permite alcanzar ese estado, que sería un tipo de meditación atencional, ¿eh? No es cualquier meditación, hay varios tipos. Entonces, una meditación que desarrolla la atención te permite, con el tiempo de estar practicando, no mucho, lo digo para animar a la gente a que lo practique, en 3 meses dedicando 5 o 10 minutos al día, se obtienen cambios importantes a nivel psicológico que se miden con cuestionario, pero incluso si hiciese una resonancia magnética nuclear cerebral, se notarían ¿Habría cambios en las conexiones. Sí. 10 minutos, 3 meses o así. Y el mindfulness vendría a ser como esa práctica atencional en la que también se incluye cierta aceptación de lo inevitable, ¿sería algo así? Sí, de forma secundaria. Quiero decir, Sí. como mindfulness te lleva al presente continuamente, hace que, por ejemplo, elimines todo el sufrimiento. En mindfulness, aceptación, hablamos de 2 tipos de sufrimiento, ¿no? El primario sería lo que ocurre y el secundario sería el que nos generamos nosotros, nuestra mente, sin querer, generalmente, al procesar todo eso, ¿no? Por ejemplo, aquí ahora estamos a gusto, ¿no? Estamos en el parque, aquí está fenomenal. Sí. Pero si mi mente me lleva al pasado, imagínate algo que me hace sentir culpable o alguien que he perdido, sufro, ¿no? Por tristeza. Si mi mente me lleva al futuro, a algo que me preocupa, algo que me produce ansiedad, sufro. Ese sufrimiento no existe ahora. Eso nos lleva a nuestra mente. A ello. Eso sería el sufrimiento secundario, que es totalmente vital. Y el sufrimiento primario, que no se puede evitar, imagínate que ahora nos estuviesen, yo qué sé, dando unos golpes, pues habría que defenderse lo que sea, pero aceptarlo porque eso está ocurriendo. ¿Me explico? Pero entonces mindfulness sí que te lleva a la aceptación porque te quita mucho sufrimiento evitable del pasado, del futuro, etc. Vale, o sea que como que trabajamos en 2 frecuencias en la vida diaria, ¿no? Una con lo que nos está aconteciendo y otra con lo que pensamos sobre lo que nos está aconteciendo, ¿no? Y nosotros solemos confundir lo que pensamos con lo que está aconteciendo. Lo ¿Me que está explico? aconteciendo. Entonces, claro, eso es mucho más sufrimiento añadido porque lo que ocurre generalmente no produce tanto sufrimiento, nos lo producimos No lo nosotros. producimos nosotros. Claro. Y hay algo muy interesante también que he leído acerca de todo lo que escribes que tiene que ver con lo interrelacional. Sí, El mindfulness aplicado a las relaciones. sí. Eso de cara a lo del presente, el pasado y el futuro, ¿cómo encajamos el mindfulness en Pues esa práctica? claro, como mindfulness te hace estar en el presente, te permite ver, como te decía, la realidad como realmente es, ¿no? Imagínate que yo he tenido 3 parejas anteriormente, me he ido mal con ellas, por lo que sea, y conozco a una 4ª persona. Claro, no la veo como si fuese la primera vez que salgo con alguien, que digamos con un espíritu de principiante, sino que como cargo Como la tabla mochila. rasa, ¿no? No llegamos. Claro, no existe eso, porque como cargo con mi peso previo, entonces estoy continuamente interpretando, pues a ver si me va a ocurrir como tal y tal, y eso es lo que se llama también profecía autocumplida, en el sentido de que yo ya doy por hecho de que esto va a salir mal, como me han salido mal las anteriores. Entonces, incluso aunque tú me miras de una forma normal, yo ya estoy interpretando, ¡buah! Eso es que no le ha gustado, porque claro, como yo no gusto a la gente, ya me ha pasado esto anteriormente, ¿me explico? Sí. Y entonces es una bola de nieve. Mindfulness, en todo lo que son relaciones interpersonales, te permitiría, uno, tratar con la gente como si fuese la primera vez, quitando un poco tus Eso prejuicios. estaba pensando, como dar una oportunidad. Absoluta, ¿no? Dar una absoluta. oportunidad. Pero fíjate, cuando conoces a alguien la primera vez, haces la ficha en 1 minuto. Eso le llamamos estereotipado. Es decir, en base a nuestros prejuicios, interpretamos a esa persona que todavía no ha hablado. Imagínate que me recordases a una tía mía que fuese un poco histérica, o me recordases a una exnovia mía con la que me fue mal, ya me caerías mal de entrada, Sí. ¿no? Como un 20% de la gente nos cae mal. De entrada, un 20%. ¿Un 20%? Sin nada más verla, por causas de este tipo, ¿no? Y entonces, como los seres humanos no
pensamos, sino que buscamos razones para seguir pensando lo que ya pensábamos. Si emocionalmente me has querido mal desde el principio, ya puedes hacer lo que quieras, que va a ser muy difícil que me caigas bien, porque sí, es brutal, ¿no? Es brutal. Y cualquier cosa que hagas, te va a decir, pues acá ya se veía, ¿qué tal? Entonces, eso es lo que intentamos ver con mindfulness, ¿no? Y eso cambia las relaciones interpersonales, porque, primero, no etiquetas, puedes ver a la gente como realmente es, uno, y dos, ahora estamos hablando, ¿no? Pero cuando la gente habla, mientras escucha, no suele escuchar a la otra persona, está pensando lo que yo voy a decir, que es lo Después, importante. cuando termines. A ver si acabo de una vez y meto mi cuya, ¿no? Sin embargo, mindfulness lo que te permite es estar escuchando al otro. Si toca hablar y hablarás, pero sin prisa, etcétera. Entonces, claro, la sensación que tiene la otra persona de que hay alguien ahí que realmente está escuchando, eso es demoledor, porque no estamos acostumbrados a eso, ¿no? En sí mismo sería sanador. Claro, claro. Para los dos, tanto para mí, porque estoy haciendo solo lo que tengo que hacer cuando escucho, pero también el que está hablando conmigo se siente escuchado, reconocido. Por eso es lo que te iba a comentar. Muchas veces un profesional de la ayuda, médico, enfermera, etcétera, psicólogo, o un profesional de la educación, profesor, lo que sea, no es tan importante que haga mindfulness con el paciente o con el alumno. Si él encarna y practica mindfulness, el paciente o el alumno siente que ahí hay alguien real que le está escuchando, y solo eso ya mejora cualquier cosa. Aunque le des una pastilla, eso tiene más efecto que si le da una pastilla a alguien que no hace mindfulness, ¿no? Entonces es increíble. Sí. De hecho, en los testimonios de pacientes que han sido atendidos y atendidas por ti, se recoge siempre como esa atención y ese cariño, cuando, ¿no?, de estar presente con ellos, que en sí mismo era sanador. Es como, por lo que cuentas, es como abrir puertas a nuevas realidades que no se habrían dado. Claro. Sin separar un poco todos los prejuicios, ¿no? Eso es. Sí. Estaba leyendo acerca de tu tesis sobre la somatización, ¿no? Los fenómenos de somatización en atención primaria. Y claro, digo, esto tuvo que abrir un montón de puertas a la hora de comprender el mundo de la somatización en el ser humano. Claro. ¿En qué nos afecta a las personas? ¿En qué nos puede afectar? ¿Cómo se materializa? ¿Cómo se hace tangible la somatización? La somatización sería un proceso normal. Quiero decir que la gente tiene la idea, porque tenemos muchas ideas erróneas sobre todo, ¿no? Es de que si uno está sano, no tiene que aparecer ni un solo síntoma, ni una sola percepción corporal. Y eso no es así. Lo que dicen los estudios es que estando sano, cada semana, el 75% de la gente nota algo. Estando sano. Entonces, claro, pero como tenemos la idea de que esto no tiene que... Y lo nota no por nada, no por ninguna enfermedad. Por ejemplo, una infección vírica subclínica, que estamos continuamente... Ya digo, las radiaciones solares, la temperatura, los procesos fisiológicos, es decir, corazón late, las digestiones, todo eso produce sensaciones que simplemente se perciben. Pero claro, si yo tengo la idea de que no se tiene que percibir nada si estoy sano, enseguida, muchas veces, van al médico y el médico dice... Claro, porque el médico a veces tampoco está suficientemente formado en somatización. No, él ve que no hay nada patológico, y le dice, mal dicho, no tiene nada. Entonces el paciente ya se vuelve loco y dice, ¿cómo que no tengo nada? Oiga, yo noto esto, ¿no? Sí, a mí me pasa. Y entonces, claro, ha habido que hacer toda una formación específica para cómo informamos de eso al paciente cuando realmente no hay nada físico, pero claro, hay. Porque claro, ¿cuánta gente, Javier, se tira 20 años, 30 años no teniendo nada y sufriendo mucho? Pues se calcula que el 10-15% de la población. ¿Cuánto? 10-15% de la población puede tener somatizaciones, a veces crónicas, y claro, van buscando ya no soluciones, sino un diagnóstico tal. Le dicen, no tengo nada, claro, pero yo tengo algo, hasta que encuentran a alguien que conoce más del mundo de las somatizaciones y le puede decir, bueno, no hay nada grave, vas a tener estos síntomas, vamos a ver cómo nos gestionamos con estos síntomas, pero tranquilo que no hay una enfermedad grave la que pase. Porque claro, muchas veces pasa... Pero los síntomas no van a desaparecer, claro, ese es el tema. Ese es el tema. Ese es el tema. Tengo dos cuestiones al respecto. Una sería el alivio que le supone al paciente cuando recibe el nombre de lo que le pasa. Claro. Porque lejos de por ejemplo, una fibromialgia, lejos de provocar un susto, muchas veces provoca alivio, de que se han sentido escuchados y reconocidos. Exactamente, ¿no? Porque tanto a veces los profesionales como los propios familiares o amigos piensan que es un exagerada, se lo está inventando, etcétera, y claro, eso es muy humillante para uno, ¿no? Porque dice, pero ¿qué pasa, no? Si al final te dan un diagnóstico y dicen, ves que tenía, bueno, se mejorará más o menos o lo que sea, pero no me lo estoy inventando, llevo años con esto, es como un reconocimiento de la persona y de su dolor, ¿no? Exactamente, claro. La siguiente cuestión que se abre acerca de lo que me cuentas es que, claro, al ser crónico, ¿qué papel tiene el mindfulness en la tolerancia o en la aceptación de un dolor crónico, Javier? Claro,
es muy útil porque somos una sociedad que no está acostumbrada a la aceptación, estamos continuamente peleándonos y tal, ¿no? Entonces, tienes una enfermedad que va a ser crónica. Lo primero que tienes que hacer, y sé que es muy difícil para quien me esté escuchando, pero bueno, el envejecimiento es una enfermedad crónica y que todos vamos a desarrollar. Es decir, tú tienes que hacer el duelo de la vida que llevabas antes, ¿me explico? Entonces, yo tengo una fibromialgia, pues tengo que hacer el duelo de que la vida exactamente como la llevaba antes, eso no va a poder ser. Y claro, mucha gente no puede hacer ese duelo. Es como el envejecimiento, ¿no? Es decir, yo quiero hacer lo mismo que cuando era joven, pues no va a poder ser. Pero se pelea con eso, intenta, y entonces claro, es un sufrimiento tremendo. La mindfulness te ayuda a esa aceptación, bueno, esto tal, pero la vida que llevo ahora con esta enfermedad o con este mayor envejecimiento o lo que sea, tiene también aspectos preciosos que se pueden vivir y que vale la pena y que aunque tenga algunos síntomas voy a poder funcionar, etcétera, etcétera. No sería ese cambio de funcionamiento, pero en el caso concreto del dolor, mindfulness tiene la siguiente ventaja, ¿no? Imagínate que te dicen, ¿qué prefieres? ¿Un dolor intenso, 8/10, 5 minutos? ¿Un dolor leve, 3/10, 5 años? Todo el mundo dice lo mismo, lo que sea rápido. ¿Qué pasa con una enfermedad crónica? Yo tengo fibromialgia o una enfermedad que cursa con dolor y tengo ahora 3/10. Eso es soportable, se puede llevar bien. Pero es toda la vida. Claro, pero el pensamiento de que eso es para toda la vida, sí, no poder estar en el presente y proyectarte al futuro, es lo que hace insoportable. Muchas veces el consumo de fármacos, analgésicos, etcétera, sí, no tiene que ver con el dolor de este momento, sino con mi pensamiento sobre lo insoportable que es este dolor. Es alucinante. Y lo que va a ser, claro. Todo lo que va a ser. Y entonces mindfulness u otras técnicas, ¿no? Terapias cognitivas, etcétera, que modifican o que paran ese pensamiento, hace que el individuo pueda soportar mucho mejor el dolor, necesite mucho menos fármacos, pueda ser más feliz. El dolor puede ser que esté ahí porque depende sobre todo de la intensidad del dolor del tratamiento farmacológico. Pero claro, cómo llevas tú el dolor, eso hace una diferencia abismal y eso mindfulness y las psicoterapias son muy eficaces. Y entiendo que esa aceptación de la que hablas se engloba dentro de un tipo de ejercicio de la psicoterapia, ¿no? Sí. Que entra dentro de la terapia de aceptación. Eso es, sí. Habría terapias de tercera generación que tienen que ver con meditación, mindfulness sería una de ellas, y la terapia de aceptación y compromiso también sería, desarrolla técnicas, utiliza mindfulness, pero desarrolla técnicas específicas de aceptación, ¿no? La aceptación, fíjate, sería como trabajar con una fobia, ¿no? Tenemos fobia a los perros, evitamos a los perros, cada vez hay más fobia. Eso es. Con el sufrimiento pasa lo mismo. Como tenemos fobia al sufrimiento, evitamos pensar, por ejemplo, en la muerte, ¿no? Vivimos en una sociedad que nadie habla de la muerte tal. No. Y entonces, tanatofóbica. Tanatofóbica total. Entonces eso refuerza el miedo a la muerte. Si tú te vas exponiendo progresivamente, te vas acostumbrando, que eso son técnicas de aceptación, que es muy de exponerse, es muy conductual, con aspectos cognitivos. Al final, pues bueno, esto es lo que hay, es inevitable, etcétera, etcétera. Y luego te das cuenta de que nada es tan importante, que tú puedes ser feliz aunque haya muchas cosas en la vida que no vas a poder conseguir. ¿Y qué? La felicidad sobre todo está dentro de nosotros, está en la mente, no está fuera, ¿no? Es que conseguirlo todo es una utopía. Claro, habrá que aprender a vivir con lo que tenemos. Claro, pero es que además aunque lo consigas, en cuanto lo consigues, en 3-6 meses está amortizado. Buscas otro. La sociedad de consumo está basada en eso. Consiga un coche tal, vale, lo tienes. No, pero una casa, no, la tienes. No, pero no se acaba el proceso. Porque está dentro, la felicidad no está fuera. Hemos llegado a un punto hasta que, yo lo decía en la conferencia de apertura, que el ocio se ha convertido en un negocio y hasta eso nos hace vivir estresados. Hay gente que se coge préstamos para ir de vacaciones y vivir agobiado durante el año. Hemos llegado a un punto bastante crítico de... Y la felicidad es un artículo de consumo, ¿no? Los eso youtubers o instagramers presumen de que son felices, pero sí, se ve claramente que es una pose, que están fingiendo. Es un trabajo, efectivamente, que lo hacen como trabajo. Claro, si tú eres feliz no lo vas pregonando a los 300, te da igual, ya está, ya lo eres, ¿no? Eso es. Jolín. Y de cara al 14 de febrero, que es la conferencia, y el 7 el taller, ¿qué se va a llevar la gente a casa, Javier? Bueno, pues hablaremos de mindfulness sobre todo, ¿no? Y yo creo que vamos a hacer ejercicios prácticos para entender, sí, claro, yo creo que nos da tiempo a un ejercicio práctico para ver, tener las bases, incluso en la propia conferencia haremos una cosa breve, ¿no? Y en el taller, sobre todo, lo que intentaremos ver es cómo podemos aplicarlo en nuestra vida, cómo podemos ser más felices, tener menos sufrimiento nosotros y nuestro entorno, porque hay que tener la claridad de que uno da lo que tiene. Si uno está mal, va a dar malestar, pero si está bien, de forma espontánea, no porque esté deseándolo, sino porque lo irradia como el sol, ¿no? Va a dar bienestar, ¿no? Entonces, esto sería, yo creo que la principal aportación que podemos hacer los seres humanos al mundo, ¿no? Es decir, estar uno bien,
hace que E todo nuestro irradiar. entorno exactamente lo Y irradie. además eso te devuelve también Claro, un estado, claro, perpetúa, ¿no? perpetúa. Ese estado. No, y claro, el mundo cambiará cuando la gente, ellos Efectivamente. estén bien y eso produzca una especie de masa crítica que invada el mundo, ¿no? Entonces, bueno, enseñaremos un poco cómo llevar a la vida diaria y cómo practicar mindfulness, tanto en la conferencia como en el taller. E irradiaremos hacia afuera. Los que digan. Maravilla, muchas gracias por este ratito. Gracias a Un vosotros. placer y nos vemos el 14 de febrero Pues ahí nos en la vemos. conferencia. Todos los que queráis, hasta luego.